¿Cómo Él pudo hacer eso? Salvar perpetuamente. Y luego tomar a un pobre miserable como yo y darme la oportunidad de predicar el Evangelio y ver a otros ser salvos, verlos ser sanados, ver hogares que han sido destruidos arreglarse otra vez, ver vidas que han sido arruinadas enmendadas otra vez, y el darme gracia. Yo pensé, oh, es sublime gracia. Luego venir en los bosques a un degradado y humilde cazador de ardillas, y él mismo formarse en la forma del arco iris, lo cual significa un pacto, con un mensaje que Él me dio para predicar, y lo formó allí en un pacto, demostrando que Él lo respalda. Él lo respaldará, porque el mensaje es de Jesucristo y su gloria. ¿Cómo es que Él me ha permitido ir por todo el mundo, alrededor del mundo, a las naciones, a los millones de gente? He visto millones venir al Señor y aceptarlo a Él como Salvador personal. Los he visto ser llenos con su bondad y ser santificados por su poder. Los he visto ser sanados por su gran poder omnipotente. Entonces yo puedo clamar como el profeta y decir, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. No es con educación, ni es con teología, sino con el Espíritu de Dios que Él salva a la gente. Por el Espíritu de Dios Él sana a la gente. Es el Espíritu de Dios que da el mensaje a la gente. Es el Espíritu de Dios que confirma la palabra. Nosotros tenemos teólogos hoy, tenemos doctores de divinidad, tenemos grandes hombres por todo el mundo que son listos, inteligentes y educados, pero se requiere la simplicidad de creer en Dios para hacer que su palabra hable, para mostrar que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Se requiere un corazón humilde, dedicado a Dios, para traer a Jesucristo al tiempo presente. Amén. Si se requiriera teología, ¿qué sería del presbiteriano, metodista, bautista, católico y los demás? Nosotros no tendríamos una oportunidad. Nosotros, gente pobre y del vulgo. Pero no se requiere sabiduría. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Dios. Yo desenvolveré este misterio. Y Él proclamará a ella gracia, gracia, con aclamaciones y proclamaciones. Eso es lo que es hoy. La sublime gracia de Dios para con su pueblo. ¿Cómo es que Él toma a los sin letras, a los del vulgo, muestra que Jesús es el mismo? Cuando Él vino, Él no vino a los grandes teólogos, ni tampoco Él fue a Caifás, el sumo sacerdote, sino únicamente para ser condenado por Él, sino que Él tomó pescadores, hombres que eran pobres y que tenían una vida común, y a esos Él mismo se reveló y dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Muestra que su gracia todavía se extendió aún de los judíos a los gentiles para llamar a un pueblo para su nombre en estos últimos días, como lo acabamos de estudiar, sublime gracia del Señor. La gracia es antigua. La gracia es tan antigua como lo es el mundo. La gracia fue mostrada primero a la raza humana cuando tuvimos el principio de la raza humana. Cuando la raza humana fue primero creada en el huerto del Edén. En aquella mañana oscura, cuando esa mujercita había cruzado la línea de separación y había ido en contra los mandamientos de Dios y había inducido a su esposo a que hicieran la misma cosa, entonces la ley fue quebrantada. La ley debe tener un castigo o no es ley. Y la ley era, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Recuerden, el primer trono de juicio fue sobre la tierra y fue en el huerto del Edén. Y el último trono de juicio será sobre la tierra en el tiempo del fin, el trono blanco. Pero cuando Jehová descendió, me puedo imaginar que ni siquiera había una estrella para brillar.
Estaba tan oscuro en aquel huertito cuando en una ocasión estaba iluminado porque el pecado había ocultado, había quitado la luz de entre ellos. Ese es el problema con las iglesias hoy. Ese es el problema con la gente hoy. El pecado ha ocultado la luz del Dios viviente, que muestra que Cristo todavía es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y Él vive para salvar perpetuamente y sanar a la persona enferma más deprimida. Oh, cómo fue terrible aquella mañana, la oscuridad cubriendo el huerto. Me imagino la neblina de silicio negro. Yo me imagino que las hojas nunca se movieron. No había viento soplando. Estaba oscuro y terrible porque el pecado había ocultado la luz. Ahí descendió Jehová como el rugir de un trueno y se paseaba por todo el huerto clamando a Adán, ¿dónde estás? Allí fue cuando Adán comprendió que estaba desnudo y que había pecado ante Dios. Él se escondió y trató de hacerse una religión, pero no funcionó. Dios mató unas ovejas, tomó las pieles y mostró que algo tenía que morir para cubrir el pecado. Unirse a la iglesia nunca cubrirá el pecado. Una confesión de ojo seco nunca cubrirá el pecado. Se requiere pesar y arrepentimiento y la gracia de Dios para cubrir el pecado. Se requiere la sangre de Jesucristo, el que Dios mató en el Calvario para cubrir el pecado. Allí, en el huerto esa mañana, cuando el pecado estaba tan negro, Jehová llegó. Allí se paró su pareja. Parados, condenados. No habría más raza humana. Ellos tenían que morir. La muerte